Esa noche, la superficie de Marte parecía respirar, con un silencio tan aplastante que incluso los vientos rojizos y corrosivos se habían detenido. Jack Mercer, un ingeniero veterano de la Tierra, estaba convencido de que algo, o alguien, observaba desde las sombras. Esa sensación se había vuelto tan constante que a menudo lo encontraba despierto, con los ojos fijos en la pequeña ventana de su dormitorio en la cúpula 6, esperando ver algo más allá del polvo y la roca. La misión Marte 29 había sido la primera en colonizar el planeta rojo con una presencia humana sostenida, como le gustaba decir al comandante Porter. Un grupo de científicos, ingenieros y algunos médicos vivían allí ya hacía 6 meses. Pero la realidad no era tan sencilla como las simulaciones. La gravedad baja les estaba destrozando los huesos. El aire, filtrado y reciclado una y otra vez, dejaba un sabor metálico y ácido que se adhería a la garganta. Y la comida, bueno, nadie hablaba de la comida sin hacer un gesto de desagrado. Esa noche, mientras todos dormían, Jack sintió algo extraño en el ambiente, como un pulso. Se levantó de su litera, y calzándose los zapatos magnéticos, caminó hacia el pasillo principal de la base. Cada paso resonaba, produciendo un eco metálico que vibraba en las paredes. Al llegar al módulo de control, encontró al Dr. Ernst, mirando las pantallas con una intensidad casi maníaca. ¿No puedes dormir?, preguntó Jack, intentando romper el hielo. Ernst apenas levantó la mirada. Escuché algo. Como si alguien respirara en mi oído. Jack sintió un escalofrío que le recorrió la columna. No era la primera vez que escuchaba eso. Desde que habían llegado, había rumores de sonidos extraños, cosas que parecían venir de las profundidades del suelo marciano, un leve zumbido que a veces se oía cuando todo estaba en completo silencio. Esa noche, el zumbido fue más fuerte, y durante unos segundos, ambos hombres quedaron inmóviles, escuchando. Era un sonido tan bajo que apenas se percibía, pero parecía tener ritmo, como el latido de un corazón. ¿Era eso posible? ¿Un latido en Marte? La tensión en la base comenzó a escalar. Las reuniones de equipo se volvían más ásperas. La falta de sueño y la paranoia comenzaban a cobrar su precio. La doctora Amelia Yates, encargada de la psicología del grupo, intentaba calmar los ánimos, pero incluso ella estaba inquieta. Había algo en Marte que se resistía a ser colonizado, algo que no quería que ellos estuvieran allí. Porter ordenó a Ernst que revisara el sistema de soporte vital. Si alguien estaba respirando pesado en el oído de otro, seguro que era una fuga en el sistema. Pero cuando Ernst revisó cada conducto, cada válvula y cada sensor, encontró todo en perfecto estado. Esa noche, sin embargo, el zumbido volvió, y esta vez, fue tan fuerte que despertó a todos en la base. Jack se arrojó de la cama y corrió al módulo de control, encontrándose con el resto del equipo ya reunido. El zumbido era ahora un rumor constante, como si una máquina gigantesca estuviera operando debajo de ellos. Las luces parpadearon, y de pronto, una voz, mecánica y distante, surgió del intercomunicador. «Es el precio por respirar el polvo», dijo la voz. Era imposible, pero sonaba como el mismo Jack, aunque distorsionada. Durante unos segundos, nadie dijo nada. Las miradas de todos estaban fijas en el intercomunicador, hasta que finalmente Porter habló. «¿Qué demonios fue eso?», exigió. La voz volvió, esta vez en tono de susurro: «La cúpula no es tu hogar». Esa frase quedó resonando en el aire. Ninguno de ellos se atrevió a moverse. Jack sintió un miedo antiguo, primitivo, un terror que lo obligó a apretar los puños. Marte los observaba. Y no quería que estuvieran allí. El amanecer en Marte era una tenue línea de luz en el horizonte, apenas visible tras la nube perpetua de polvo rojizo. Dentro de la cúpula, sin embargo, el sol artificial se encendió con puntualidad.
En otras circunstancias, esa luz habría traído consuelo, una señal de rutina. Hoy, solo acentuaba el creciente malestar. El doctor Ernst, sentado en la pequeña sala de comunicación, repasaba los últimos registros del sistema de soporte vital. Desde que habían oído la voz del intercomunicador la noche anterior, había revisado cada bit de información almacenada en el sistema. Nada. No había fallos, ni registros de transmisión extraña, ni siquiera un error en el micrófono. Era como si el mensaje no hubiera existido, aunque todos lo habían oído. Ernst era un hombre metódico y racional, pero el zumbido que persistía en su oído le había comenzado a calar los huesos. La voz seguía dándole vueltas en la mente: la cúpula no es tu hogar. En medio de su revisión, su mente lo transportaba una y otra vez a aquella frase, y por primera vez en años, sintió un miedo que no podía explicar. Un poco más tarde, el comandante Porter reunió a la tripulación para tratar de calmar los ánimos. Todos, incluidos Amelia Yates y el propio Jack, estaban en la sala de reuniones con los rostros tensos, apenas intercambiando miradas. Nadie estaba listo para reconocer lo que todos estaban pensando: aquella voz había sido algo más que una interferencia. Bien, equipo, dijo Porter, con tono severo. Quiero que todos se enfoquen en sus tareas asignadas. Ernst, tú y Jack revisen el sistema de comunicación, cada milímetro si es necesario. Si hay algún fallo, lo encontraremos. Pero Amelia, la psicóloga, no podía ocultar su propia inquietud. ¿Y si lo que escuchamos no es un fallo? Quizás Marte tiene sus efectos en la mente. Esto es territorio nuevo para todos, ¿no? Jack asintió, aunque dudaba de las palabras de Amelia. Para él, esa voz no era una alucinación, había sonado demasiado real. Esa misma tarde, mientras revisaba los conductos de la cúpula junto con Ernst, el zumbido comenzó otra vez, esta vez más fuerte y más cerca. ¿Lo oyes?, murmuró Jack, parando en seco y observando a Ernst, quien estaba tenso como una cuerda estirada. No solo lo escucho, respondió Ernst, con la voz baja, siento que algo se mueve por las paredes. Jack y Ernst intercambiaron una mirada de mutua incomodidad antes de seguir trabajando en silencio, con el sonido tan bajo como un latido. De vez en cuando, Jack se detenía, pegando el oído a los conductos, como intentando identificar un origen. Pero el sonido era esquivo, moviéndose de una pared a otra, como si se burlara de ellos. Esa noche, justo antes de dormir, Jack escuchó un golpe en su puerta. Al abrirla, encontró a Amelia. Tenía la mirada perdida y la piel pálida como una hoja. ¿Puedo hablar contigo un momento?, preguntó con un hilo de voz. Amelia le confesó que, desde hacía 2 noches, veía sombras en las esquinas de la cúpula, movimientos extraños que no podía explicar. Aunque sabía que podía tratarse de su imaginación, el miedo comenzaba a adueñarse de ella. Jack intentó tranquilizarla, aunque él mismo sentía el peso de una presencia extraña cada vez que se acercaba a las paredes de la base. Esa misma madrugada, el doctor Ernst volvió a oír el zumbido, esta vez en la sala de soporte vital. El ruido era más fuerte, pulsante, casi como si alguien intentara comunicarse. Armado de valor, Ernst encendió la cámara de grabación y comenzó a hablar, registrando cada uno de sus movimientos y describiendo lo que oía. Pero, justo cuando estaba por acercarse a un panel del sistema, las luces de la cúpula parpadearon, y en medio de la penumbra, Ernst escuchó algo aún más extraño. La voz. Aquella misma voz susurrante y profunda: no es tu hogar. Este suelo no respira para ti. Ernst retrocedió, aterrorizado, y casi de inmediato los sensores de la sala comenzaron a fallar. Alarmas silenciosas destellaban en los monitores, y el doctor, incapaz de reaccionar, permaneció inmóvil. Algo en el aire se volvió denso, opresivo, y una extraña mezcla de desesperación y ansiedad se apoderó de su mente. A la mañana siguiente, Porter encontró a Ernst en la sala, con el rostro pálido y la mirada perdida. ¿Qué demonios te ocurrió?,
Preguntó Porter, alarmado. Ernst apenas logró articular palabras coherentes. No estamos solos, dijo al fin, con la voz quebrada. Marte no nos quiere aquí. Este suelo no respira para nosotros. Porter, en un esfuerzo por mantener la calma, lo escoltó hasta la enfermería, intentando convencerlo de que todo era producto del aislamiento y la presión de la misión. Pero en su interior, incluso él empezaba a dudar de lo que realmente estaba sucediendo. En la siguiente reunión de equipo, Jack y Amelia intercambiaron miradas nerviosas. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos lo sabían, Marte no era un planeta muerto. Había algo allí, en el polvo, en las rocas y el viento, algo que despertaba al sentir su presencia. Las noches en Marte eran un manto absoluto de oscuridad, un silencio tan profundo que hacía parecer que el planeta mismo retenía la respiración. Aquella noche, la tripulación había decidido realizar un mantenimiento completo en el sector de investigación de minerales, una tarea común pero necesaria. Los trajes presurizados y el equipo de protección eran la barrera final entre sus cuerpos y el vacío hostil del planeta rojo. Pero esta noche era distinta, y todos lo sabían. Había algo en el aire, una carga invisible que los hacía tensar los hombros y revisar sus alrededores constantemente. Jack y Amelia fueron asignados a una inspección externa de la cúpula. Mientras avanzaban por la superficie, sus sombras proyectadas por las luces de la base parecían más largas, deformadas, como si quisieran agarrarse a algo. Jack activó el comunicador y le habló a Amelia, intentando romper el silencio. ¿Te ha pasado que sientes que Marte te observa? Amelia vaciló antes de responder, como si dudara de su propia cordura. Sí. Lo siento cada día más fuerte. Como si nos estuviera evaluando. Mientras recorrían el exterior de la cúpula, un leve estruendo resonó a la distancia, haciéndolos voltear instintivamente hacia las colinas al norte de la base. Desde aquella posición, alcanzaban a ver la negrura de un cañón desconocido, una grieta en la tierra que no estaba en ninguno de los mapas. Eso no estaba allí antes, susurró Amelia. El terreno cambió. Dentro de la cúpula, Porter, quien monitoreaba desde la sala de control, también lo notó en las pantallas. Había algo nuevo, una especie de cavidad oculta que el software de topografía no había registrado. Los sensores parecían confundidos, mostrando lecturas de movimiento en la zona, como si algo bajo la superficie se hubiera reactivado. De vuelta en la base, el Dr. Ernst seguía absorto en sus análisis. La voz que había oído la noche anterior seguía resonando en su mente, y algo dentro de él le decía que había un patrón, un eco oculto que debía descubrir. Descargó los últimos datos de los sensores sísmicos. Notó una vibración rítmica que parecía ir en aumento, como una especie de latido proveniente del subsuelo. Era sutil, pero constante. Esa noche, decidió compartir su descubrimiento con el equipo. En la sala de reuniones, con las luces tenues y el eco del polvo golpeando las ventanas, Ernst expuso sus hallazgos, señalando en la pantalla la anomalía que había encontrado. Este sonido, este pulso. Creo que es Marte mismo, algo que viene de sus entrañas. Porter frunció el ceño, irritado. ¿Estás diciendo que Marte está vivo? Porque, si es así, no necesitamos un doctor en la base, necesitamos un exorcista. La pequeña broma se ahogó en el silencio absoluto de la sala. Nadie estaba de humor para bromas, y Porter lo notó. Se aclaró la garganta y continuó, bien, Ernst, ¿crees que este pulso podría ser algún tipo de actividad geotérmica? Algo que desconocemos del planeta, pero Ernst negó lentamente con la cabeza. Es más complejo que eso. Es como si hubiera algo en Marte que reacciona a nuestra presencia. No es natural, Porter. Cada vez que intentamos profundizar en el suelo, el pulso se intensifica. La última frase quedó suspendida en el aire, y fue entonces cuando Amelia rompió el silencio. ¿Y si no estamos solos? ¿Y si hay algo debajo de la superficie?
El equipo intercambió miradas cargadas de miedo y ansiedad. Habían entrenado para soportar la soledad, para enfrentar condiciones hostiles, pero esto era distinto. Era un misterio desconocido y primigenio que hacía que Marte pareciera menos un planeta y más un ser dormido, con secretos escondidos bajo capas de polvo y roca. La semana siguiente estuvo cargada de tensión. El equipo intentaba seguir con su rutina, pero el zumbido era cada vez más fuerte y persistente, como un recordatorio constante de que estaban invadiendo un espacio que no les pertenecía. Una noche, Jack despertó en medio de un grito, sudando bajo las capas de su saco térmico. Había soñado con Marte, pero no como lo conocía. En su sueño, la superficie estaba viva, respirando como un gigante dormido, sus latidos retumbando bajo sus pies. Amelia también comenzó a tener pesadillas, cada una más perturbadora que la anterior. Veía sombras que se alargaban y se retorcían, como si quisieran alcanzar la cúpula desde el exterior. A menudo se encontraba despierta en la oscuridad, escuchando el zumbido, incapaz de discernir si venía de afuera o de su propia mente. La situación alcanzó su clímax cuando, una noche, el sistema de comunicaciones comenzó a transmitir de nuevo, y esta vez no era la voz de Jack. Era una serie de palabras sin sentido, en un lenguaje desconocido, casi gutural, y sin embargo, cada miembro del equipo sintió que entendía el mensaje. No era un lenguaje de palabras, sino de emociones, una advertencia. Porter, al escuchar los sonidos, intentó restablecer el sistema de comunicación, convencido de que solo era una interferencia. Pero justo en ese momento, las luces de la base comenzaron a parpadear y en un instante de completo silencio, todos escucharon la voz clara y directa. Dejen la Tierra intacta. La paz está en el silencio. Era una amenaza, un mensaje inconfundible. Marte les estaba hablando, y aunque ninguno de ellos entendía cómo, lo sabían con una certeza aterradora. Ernst se volvió hacia Porter, sus ojos llenos de un miedo que nunca había sentido. Si seguimos cavando, si seguimos investigando, no sé qué encontraremos, Porter, pero esto va más allá de nosotros. Porter, con el rostro sombrío y pálido, miró a cada miembro del equipo. Sabía que ya no se trataba de una misión de exploración. Se trataba de supervivencia, de respetar un límite invisible que, si era cruzado, podría desatar una ira tan antigua como el propio planeta. De acuerdo, dijo finalmente. Suspendemos toda excavación, hasta que podamos entender qué es esto. La decisión de Porter trajo un ligero alivio, pero también dejó una inquietud aún más grande. Ahora sabían que no estaban solos en Marte, pero, peor aún, sabían que habían perturbado algo que no debería haber sido tocado. La cúpula estaba envuelta en un silencio ensordecedor. Porter había ordenado la suspensión de todas las excavaciones, y la sensación de actividad latente comenzó a apagarse. Sin embargo, el ambiente se volvía cada vez más opresivo, parecía que el suelo mismo se había tensado bajo sus pies. Dentro de la base, cada miembro de la tripulación intentaba distraerse de la amenaza que latía justo debajo de ellos, pero el esfuerzo era inútil. Había algo en la atmósfera que hacía que el aire se sintiera más pesado, más denso. El Dr. Ernst, siempre meticuloso y racional, se sumió en los datos sismológicos y ambientales. Algo, en el fondo, le decía que ese silencio no era una tregua. Al revisar los archivos, notó que las fluctuaciones que él llamaba latidos seguían registrándose. Eran menos frecuentes, pero cada vez más intensos. No eran simples vibraciones geotérmicas. No, Marte parecía estar comunicando algo, un mensaje encriptado en las pulsaciones mismas de la Tierra. Esa noche, Jack no pudo dormir. Se levantó de su litera, sintiendo que alguien lo observaba desde las paredes, desde el suelo, como si un par de ojos invisibles lo vigilara desde cada rincón. Caminó por los corredores oscuros hasta la sala de control, donde se encontró con Amelia, quien estaba mirando fijamente una pantalla en blanco. Ella también había sido incapaz de dormir, atormentada por un mismo pensamiento:
algo estaba esperando. ¿Te ha pasado que sientes que nos observan?, susurró Jack, evitando el contacto visual. Amelia asintió lentamente. Creo que, este lugar está vivo. No como lo conocemos, pero es como si algo, antiguo, estuviera aquí antes de nosotros, y no le gusta que estemos aquí. Justo entonces, las luces de la base parpadearon y la alerta del sistema de soporte vital comenzó a sonar. El pánico se apoderó de ellos, la vida en Marte dependía de cada tubo, cada sello, y si el sistema de soporte fallaba, no habría tiempo para evacuar. Ernst y Porter corrieron hacia la sala de control, donde Amelia y Jack ya intentaban solucionar el problema. La alarma señalaba una caída en el suministro de oxígeno. Un fallo técnico no debía ser letal, pero en Marte, cualquier error, por pequeño que fuera, podía significar la muerte. Porter se comunicó con la central, aunque dudaba de que lograran enviar ayuda a tiempo. ¿Qué está pasando aquí, Ernst?, le preguntó Porter, su tono cargado de desesperación. Ernst revisó frenéticamente los paneles de control, sus ojos moviéndose de un dato a otro, tratando de encontrar el origen de la fuga. Pero entonces, en medio de su búsqueda, una vibración profunda sacudió la cúpula, haciendo que todo se tambaleara. Ernst levantó la vista, y su rostro palideció al observar las lecturas en la pantalla. El pulso había vuelto, pero esta vez era más fuerte, casi ensordecedor, como si viniera de algo colosal moviéndose bajo la superficie. Esto no es una falla técnica, Porter, dijo Ernst, tratando de contener el temblor en su voz. Algo está alterando el sistema, desde el subsuelo. El zumbido aumentó, llenando la base como un eco distante. Y en ese momento, la voz volvió, resonando en sus oídos, pero esta vez, era más clara, más pronunciada: no perforen, dejen intacta la paz. Porter miró a su equipo, su rostro lleno de incredulidad y miedo. Ninguno sabía qué hacer, y aunque la decisión racional habría sido ignorar aquella advertencia, todos sentían que aquella voz no era solo un efecto del aislamiento. Jack, con un tono sombrío, expresó lo que todos pensaban en silencio: quizás, estamos profanando un lugar sagrado. Esa noche, después de lograr estabilizar el sistema de soporte vital, Porter reunió al equipo para discutir su próxima acción. Nadie quería volver a las excavaciones, pero la misión original era extraer muestras de la profundidad del suelo marciano. Una orden directa de la Tierra los obligaba a avanzar. La NASA necesitaba resultados, especialmente después de la enorme inversión en la misión, pero ya ninguno de ellos pensaba en Marte como un territorio vacío. Ahora, veían el suelo rojo como un límite prohibido que ellos mismos habían cruzado sin permiso. Ernst propuso una solución temporal, una perforación superficial que no alcanzara las profundidades. Quizás, al minimizar el impacto, podrían obtener muestras sin provocar una reacción de aquel pulso. Porter aprobó la medida, aunque lo hacía con aprensión. Era un intento por cumplir con la misión, pero sin despertar lo que dormía en el fondo. A la mañana siguiente, Jack y Ernst se prepararon para la perforación limitada, con Amelia observando desde el centro de control. Durante la operación, todo parecía normal, pero de repente, el pulso regresó, vibrando bajo sus pies. Parecía responder, casi como si aquella presencia hubiera estado esperando un nuevo contacto. Jack detuvo la perforación de inmediato, sus manos temblando mientras observaba el suelo bajo él. Algo crujía, como el gemido de una estructura antigua rompiéndose. En ese momento, una grieta fina apareció en la superficie marciana, abriéndose frente a ellos y liberando una ráfaga de aire helado y rancio. El zumbido se intensificó hasta volverse un murmullo, y la voz, más fuerte que nunca, retumbó desde la grieta. Dejen mi tumba en silencio. No despierten a los muertos. La advertencia era inconfundible. Aterrorizados, Jack y Ernst retrocedieron, sabiendo que acababan de abrir una puerta que nunca debió ser tocada. El pulso se sintió ahora como una amenaza tangible, y Porter, quien observaba desde la cúpula, comprendió que ya no podían continuar.
De regreso en la base, Porter informó a la Tierra sobre el incidente, aunque omitió los detalles más aterradores. La NASA se mostró incrédula, y en lugar de aceptar la suspensión de las perforaciones, ordenó una exploración más agresiva, enviando planos para una excavación más amplia. La noticia cayó como un golpe en la moral del equipo. Sabían que si seguían las órdenes, el resultado podría ser devastador. Esa noche, Amelia se acercó a Porter con una sugerencia audaz. Tenemos que hacer algo. La NASA no sabe lo que enfrentamos aquí, y si seguimos excavando, algo malo va a suceder. Porter sabía que Amelia tenía razón, pero también comprendía las consecuencias de desobedecer una orden directa. Aún así, una parte de él sentía que no había otra opción. Si debían escoger entre su misión y su supervivencia, la decisión estaba clara. La cúpula podía fallar, las comunicaciones podían interrumpirse, y siempre podrían reportar problemas técnicos, pero una vez que desataran lo que estaba bajo la superficie de Marte, no habría vuelta atrás. La base cayó en un silencio pesado mientras la tripulación se sumía en sus propios pensamientos. Sabiendo que habían tocado algo que no debía ser tocado. Pero una cosa era clara para todos, aquel planeta no era una simple roca flotando en el espacio. Era una prisión, una tumba de algo antiguo y poderoso, algo que, quizás, había sido sellado allí por una razón. El último pensamiento de Porter antes de quedarse dormido fue una plegaria, una súplica silenciosa de que la Tierra escuchara su advertencia y abandonara la misión. Al día siguiente, el equipo estaba en silencio. Porter pasó lista con voz apagada, y los nombres resonaban en la cúpula como un eco sin respuesta. Todos sabían que aquella misión ya no era una simple exploración científica, se había convertido en un desafío contra algo antiguo, algo que parecía observarlos con paciencia. La orden de la NASA seguía en pie, profundizar en la excavación. Nadie en la Tierra quería escuchar excusas o teorías fantásticas. La prioridad era descubrir si había recursos valiosos en las entrañas de Marte, y los informes sobre presencias y latidos no eran sino ruidos de una tripulación aislada. Sin embargo, Porter, aunque militar de formación y habituado a obedecer, decidió que esta vez haría lo impensable. Se reuniría con su equipo para buscar alternativas. En la sala de control, el aire era tenso. Porter, Jack, Amelia y el Dr. Ernst intercambiaron miradas que parecían un pacto silencioso. Ninguno quería volver a poner en marcha la perforadora, pero sabían que resistir sin acción sería insostenible. Con un suspiro, Porter rompió el silencio. Amelia, ¿qué pasaría si simularas un fallo en el sistema de comunicación? No una caída total, solo interferencias, algo que nos diera tiempo. Amelia asintió. Su expresión indicaba tanto alivio como miedo. Podría arreglármelas para que las señales parecieran esporádicas. Tal vez logremos ganar unos días, tal vez semanas si tenemos suerte. Mientras Amelia manipulaba los controles, Ernst se acercó a Porter con una expresión que mezclaba preocupación y curiosidad científica. Mire, Porter. Marte es más que roca y polvo, y esos latidos, creo que no estamos solos en el sentido literal de la palabra. ¿Cómo que no estamos solos?, murmuró Porter. Sus ojos mostraban una mezcla de agotamiento y escepticismo, pero Ernst no estaba bromeando. Al revisar los datos de la sonda, he encontrado patrones similares a los de señales biológicas en latencia. No me preguntes cómo, pero es posible que alguna forma de vida, en letargo, esté enterrada aquí. Porter y Jack intercambiaron miradas incrédulas, pero ambos sabían que los hechos los estaban empujando hacia conclusiones cada vez más difíciles de ignorar. Y lo más aterrador era que estas formas de vida podrían estar despertando, molestas por las perforaciones de su equipo. Esa noche, Amelia, todavía sin poder dormir, revisó los antiguos registros de misiones de Marte en su tablet. Descubrió que décadas atrás había existido un programa clasificado que buscaba evidencia de formas de vida subterráneas.
Ese programa fue cancelado abruptamente, y nunca se informó públicamente. Los rumores entre científicos hablaban de descubrimientos no concluyentes, pero la realidad parecía más sombría. A la mañana siguiente, Porter compartió con el equipo un plan improvisado. En lugar de profundizar la excavación, usarían un gran sonda para investigar lo más cerca posible de la grieta que habían abierto, con la esperanza de encontrar respuestas sin abrirla más. El equipo se dispuso a lanzar el dron, y con cada segundo que pasaba, las sombras en sus rostros se volvían más profundas. El pequeño vehículo descendió por la grieta, su luz azulada reflejándose en las paredes rojas y rugosas. La cámara capturaba imágenes en tiempo real, y la tensión aumentaba con cada metro. Al principio, todo parecía roca y polvo. Pero entonces, una extraña estructura apareció ante sus ojos en la pantalla. Parecía artificial, pero erosionada, como un monolito antiguo tallado en la propia tierra. Amelia y Ernst intercambiaron miradas de asombro y horror mientras observaban las inscripciones, líneas que parecían símbolos, patrones demasiado simétricos para ser naturales. Jack retrocedió, sintiendo una náusea inexplicable. Esto no debería estar aquí, murmuró. De repente, la pantalla del dron comenzó a parpadear, y una frecuencia desconocida invadió los sistemas. Era como un susurro en otro idioma, un eco distante que resonaba en la sala de control. La transmisión se volvió una mezcla de ruido y estática, y el dron cayó en un silencio total. Porter, con la mandíbula apretada, intentó recuperar la señal, pero el sistema estaba bloqueado. Parecía que algo o alguien había interferido. «Retíralo de ahí», ordenó, aunque sabía que era tarde. Justo entonces, el pulso volvió, una vibración que era casi una voz en sí misma, resonando como un tambor primitivo. La estructura en la pantalla del dron comenzaba a brillar, revelando símbolos que parecían activarse, despertando con una energía de otro mundo. El equipo se quedó en silencio, y por primera vez, Amelia rompió a llorar. La presión, el miedo y la sensación de que estaban lidiando con algo mucho más grande que ellos mismos se volvieron insoportables. Ernst intentó consolarla, aunque él mismo temblaba. Nadie sabía si regresarían a la Tierra para contar la historia. Esa noche, Porter llamó a una reunión final. La NASA sigue insistiendo en que sigamos perforando. Pero tenemos que ser realistas, estamos en peligro, y ahora no solo nosotros, sino tal vez también la Tierra. Ernst habló con voz temblorosa. Quizá, si dejamos la grieta en paz, el pulso disminuirá y podremos salir de aquí, ilesos. Pero Porter sabía que eso no era suficiente. Necesitaban encontrar una manera de comunicar a la Tierra que Marte era más que un planeta desolado. Era una advertencia viva, un enigma cuya respuesta no estaban preparados para comprender, y que no debían intentar desentrañar. Jack propuso la idea de sellar la grieta por completo, una tarea arriesgada que requeriría usar todos los recursos disponibles. Si conseguimos sellarla, tal vez logremos contener lo que sea que hay aquí abajo, dijo, aunque nadie creía del todo que eso fuera posible. Con pocas opciones y sin tiempo para una evacuación inmediata, el equipo comenzó los preparativos para sellar la grieta. Utilizarían explosivos y cemento para intentar cerrar el paso a la estructura, esperando que eso calmara el latido y les diera una oportunidad de supervivencia. Las horas pasaron con una tensión implacable mientras montaban las cargas explosivas alrededor de la grieta. Porter, quien se mantenía en comunicación constante con la Tierra, continuaba reportando los fallos y problemas técnicos, intentando ganar el tiempo necesario. Cuando todo estuvo listo, el equipo se retiró a una distancia segura, y Porter, con una última mirada hacia el vacío, activó el detonador. El estruendo fue ensordecedor, y el suelo retumbó como si el propio Marte hubiera despertado con furia. La grieta se llenó de polvo y escombros, pero el latido, débil al principio, volvió con una fuerza inusitada, haciendo vibrar la cúpula.
Amelia cayó al suelo, susurrando en pánico. No hemos cerrado nada, lo hemos desatado. Los monitores registraban una serie de fluctuaciones sísmicas de origen desconocido. El latido se intensificaba, resonando a través de la base con una fuerza que hacía que todo se tambaleara. Las paredes de la cúpula parecían estremecerse bajo una presión invisible. Algo se movía bajo sus pies, y todos lo sabían, lo que dormía en Marte no se iba a quedar callado. El equipo se quedó en silencio, mirándose unos a otros, sabiendo que habían sellado su propia tumba. La base estaba en ruinas. Los sensores habían dejado de funcionar, y el polvo de Marte se filtraba por cada grieta y cada esquina. Después de la explosión, no solo el suelo tembló, sino que algo en el ambiente había cambiado. Aquel pulso latente ya no era solo un rumor bajo la superficie, ahora se sentía en cada respiro, en cada rincón de la base. Porter, Amelia, Jack y Ernst se encontraban inmovilizados por un miedo que parecía no tener fin. Porter revisó las cámaras de seguridad en busca de algún daño específico, pero las imágenes que devolvían las pantallas eran confusas, llenas de interferencias y sombras. Las grabaciones mostraban movimientos extraños en los túneles subterráneos que habían explorado. Cuando intentaban identificarlos, las imágenes se distorsionaban, volviéndose imposibles de interpretar. El silencio dentro de la base se tornó opresivo, una quietud pesada que hacía que hasta el sonido de sus respiraciones pareciera un estruendo. Amelia se mantenía cerca de Jack, quien apretaba su hombro en un intento de confortarla. Ninguno hablaba mucho, sabían que las palabras serían poco más que eco en el vacío. Porter intentó restablecer la comunicación con la Tierra, pero la señal estaba completamente muerta. Era como si algo, o alguien, hubiera interrumpido las conexiones deliberadamente, sellándolos en un aislamiento absoluto. Debemos encontrar una forma de escapar, murmuró Porter, y aunque su voz era firme, en sus ojos se leía la duda. ¿Escapar a dónde?, replicó Ernst, quien se frotaba la frente con nerviosismo. Si lo que hemos despertado está realmente vivo, tal vez este planeta ya no sea seguro. Nadie podía descifrar lo que Ernst quería decir. La lógica científica que lo había guiado durante años se había desmoronado frente a lo desconocido, y ahora hablaba de Marte como si fuera un organismo viviente, un ser capaz de protegerse y atacar. Amelia observó a Ernst con incredulidad, la presión estaba quebrando incluso a la mente más racional del equipo. Porter, determinado a tomar medidas, propuso enviar a Amelia y Jack a revisar la integridad de la base en el exterior, mientras él y Ernst evaluaban los sistemas internos. La idea de salir no era tentadora, pero no había otra opción. Con el silencio opresivo envolviéndolos, Amelia y Jack se colocaron los trajes, listos para enfrentar el exterior hostil. Mientras avanzaban por el paisaje marciano, algo extraño captó su atención. Las sombras en el horizonte parecían más densas, más definidas. Jack apuntó con la linterna de su traje y vio como el suelo bajo ellos parecía cubrirse de una fina capa de algo oscuro, como si Marte mismo hubiera comenzado a generar vida en su superficie desértica. Aquella sustancia era negra, viscosa, y parecía reaccionar a la luz, retrocediendo cuando la iluminaban directamente. No puede ser posible, susurró Amelia, retrocediendo instintivamente. Jack intentó recoger una muestra, pero en cuanto el contenedor tocó la sustancia, ésta se contrajo y desapareció en el suelo, dejando apenas un rastro de humedad oscura. Algo estaba ocurriendo a su alrededor, algo que no encajaba en ningún manual ni estudio. Algo que los observaba. Dentro de la base, Porter y Ernst evaluaban los sistemas restantes. La falta de comunicación con la Tierra era crítica, y Porter intentaba reiniciar los paneles manualmente. Pero, mientras revisaban los registros de datos, se encontraron con archivos que ellos no habían visto antes. Archivos clasificados que parecían haber sido ocultados en los sistemas por orden directa de la NASA. Esto es imposible. Estos registros mencionan una anomalía encontrada en Marte hace décadas, dijo Ernst mientras revisaba los archivos.
Las palabras Protocolo Ícaro aparecían repetidamente en cada documento. Porter y Ernst miraron los informes con incredulidad. El Protocolo Ícaro describía una teoría sobre Marte, que bajo su superficie existía una energía latente, una forma de vida en estado de hibernación que los antiguos estudios clasificaron como potencialmente peligrosa. Los primeros exploradores no quisieron arriesgarse y enterraron aquella anomalía en los archivos clasificados, recomendando que Marte se mantuviera solo como un objetivo de observación. La NASA, sin embargo, había decidido ignorar esa advertencia. Nos enviaron sabiendo que existía algo aquí, algo que no debíamos despertar, murmuró Porter con una mezcla de furia y terror. Nos lanzaron a un nido de víboras. Justo entonces, la base comenzó a vibrar de nuevo. Las luces parpadearon y los sistemas se apagaron por completo, sumiendo a Porter y Ernst en una oscuridad absoluta. En el exterior, Amelia y Jack también notaron la vibración en el suelo, y un pánico instintivo se apoderó de ellos. No podemos quedarnos aquí, dijo Jack, tirando de Amelia hacia la base. Pero, en su prisa, tropezaron con una nueva grieta en el suelo que se abría lentamente, como si Marte mismo estuviera respirando. La sustancia oscura que habían visto antes comenzaba a salir de la grieta, expandiéndose hacia ellos. Mientras regresaban a la base, la puerta no respondía. Amelia golpeó la superficie metálica, gritando en pánico. Porter, dentro, escuchaba los golpes amortiguados y trataba desesperadamente de desbloquear la puerta, pero los sistemas estaban completamente colapsados. Amelia, Jack, gritó, impotente, mientras la voz de Ernst se apagaba en un susurro de pánico detrás de él. Las pantallas mostraban las cámaras externas, y Porter pudo ver cómo la sustancia oscura se expandía hacia Amelia y Jack, acercándose como un predador acechando a su presa. Amelia y Jack lograron activar el sistema manual de la puerta justo a tiempo para ingresar, pero no sin llevar con ellos un rastro de la sustancia. Esta se adhería a sus trajes, y al cerrarse la compuerta, Porter pudo ver cómo pequeñas gotas de la sustancia caían al suelo de la base. Al iluminarlas con una linterna, parecían moverse por sí solas, como pequeños organismos vivos en busca de un anfitrión. Esto no es una simple forma de vida, susurró Ernst, aterrorizado. Es un organismo en comunión con el planeta, o tal vez, el planeta mismo. El equipo retrocedió, observando cómo aquellas gotas parecían fundirse, juntándose en una sola masa que se movía lentamente. Sabían que debían erradicarla, pero el pánico los inmovilizó. Porter intentó activar los sistemas de incineración en el suelo de la base, pero estos también estaban fuera de servicio. Mientras tanto, la masa de sustancia oscura seguía creciendo, extendiéndose por la base como una red de venas, moviéndose con precisión hacia los sistemas eléctricos. Era como si aquella vida buscara algo en su ambiente, como si entendiera que ellos eran intrusos. Porter, decidido a tomar una última medida, sacó una carga explosiva portátil de emergencia. Si no detenemos esto ahora, no habrá una tierra a la que volver, dijo con determinación. Pero antes de que pudiera activarla, Ernst lo detuvo. Porter, si Marte es en verdad un organismo, si esta cosa está conectada a él, podríamos desencadenar una reacción en cadena que no solo acabe con nosotros, sino que altere el planeta entero. La decisión pendía en el aire como una sentencia. ¿Era Marte una simple roca muerta, o algo más antiguo y peligroso de lo que la humanidad jamás imaginó? La base estaba tomada. Aquella sustancia oscura, vibrante y casi consciente, había encontrado su camino a través de los sistemas, cubriendo las paredes y el suelo como un velo siniestro. Porter, Amelia, Jack y Ernst permanecían reunidos en el centro de la sala de control, sin saber si aquel sería su último refugio o su último lugar de reposo. La sustancia no solo parecía viva, emitía un leve zumbido, un murmullo que resonaba en sus mentes, como voces susurrando al viento, palabras que nadie entendía, pero que de alguna forma inquietaban el alma. Amelia fue la primera en mencionarlo. Escucho algo. Voces. Como un eco,
dijo, apretando los puños, incapaz de mirar a los demás. Jack intentó descartar el fenómeno como un efecto psicológico del estrés, pero pronto también comenzó a percibir el susurro. Al cerrar los ojos, era como si las voces intentaran tomar forma en su mente, como si vinieran de algo vasto, antiguo, una conciencia que yacía dormida bajo la superficie de Marte. Aquel sonido resonaba con una cadencia casi hipnótica, y los cuatro comenzaron a sentir un impulso extraño, una atracción hacia la sustancia. Porter se resistía con todas sus fuerzas, concentrándose en las pantallas, buscando información en el escaso sistema que aún funcionaba. Sabía que cualquier error podría ser fatal, pero sentía que la situación ya estaba más allá de cualquier lógica. Solo quedaba una salida: sobrevivir. O tal vez, negociar. A medida que las voces crecían en intensidad, Ernst, quien había sido el más lógico y frío de todos, parecía cada vez más absorto. Tal vez no hemos entendido Marte en absoluto, susurró, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y fascinación. ¿Y si esta sustancia es una forma de vida que intenta comunicarse con nosotros, o peor aún, integrarnos en su biología? Porter lo miró con una mezcla de horror y lástima. ¿Integrarnos? Ernst, estás hablando de Marte como si fuera un ser inteligente, como si tuviera una mente que intentara controlar la nuestra. Pero Ernst no parecía asustado, sino fascinado. Los otros se dieron cuenta de que algo en él había cambiado, sus ojos estaban vidriosos, y sus palabras se volvían pausadas, como si hablara a través de un trance. Era evidente que las voces en su cabeza lo estaban guiando hacia algo que los demás no podían percibir. De pronto, las luces de emergencia se apagaron. En la penumbra, los susurros se hicieron más intensos, invadiendo sus pensamientos, empapando el aire. La sustancia comenzó a moverse de nuevo, arrastrándose por las paredes y el suelo, como un río oscuro que buscaba rodearlos. Porter, intentando mantener la calma, miró hacia Amelia y Jack. No podemos quedarnos aquí, tenemos que salir y encontrar otro punto seguro. Hay que alejarnos de esta cosa. El grupo comenzó a moverse lentamente hacia el corredor, pero Ernst se quedó atrás, mirando con ojos vidriosos aquella sustancia que ahora cubría casi todo. Parecía en trance, murmurando palabras que los demás no lograban comprender. Porter intentó arrastrarlo consigo, pero Ernst se soltó de un tirón. No entienden. Marte no es solo tierra y roca. Tiene memoria, tiene conciencia. Lo hemos despertado, y ahora está aquí para juzgarnos. Amelia intentó razonar con él, pero Ernst parecía perdido en una realidad diferente, su mente atrapada por las voces. Jack no quiso perder más tiempo y prácticamente lo arrastró fuera del cuarto, mientras las sombras parecían seguirlos. Los pasillos oscuros y estrechos se sentían como una trampa, y Porter sabía que cada paso era una carrera contra el tiempo y contra algo que aún no entendían. Salieron al exterior con respiraciones aceleradas, sintiendo el peso de la atmósfera marciana. Los trajes se sentían incómodos, pesados, pero ofrecían al menos una barrera entre ellos y aquella oscuridad. Afuera, el silencio del planeta les pareció una burla, aquel viento que antes les había parecido tan inerte ahora se sentía como una presencia vigilante. Caminaron hacia el cráter donde todo había comenzado, donde los sensores habían detectado el primer indicio de la sustancia. Habían decidido confrontar directamente el origen de aquello, esperando que tal vez pudieran comprenderlo, o al menos, detenerlo. Ernst se resistía a avanzar, mientras murmuraba incoherencias sobre la voluntad del planeta y los hijos de Marte. Jack, frustrado, lo empujó. «Despierta, Ernst. No podemos seguir perdiendo el tiempo con esto». Pero entonces, algo cambió. Al acercarse al cráter, comenzaron a percibir formas en las sombras, siluetas que parecían moverse bajo la superficie, como si Marte tuviera un corazón latente, y ellos fueran testigos de sus venas. Los murmullos en sus cabezas se intensificaron, y ahora no había duda, era un lenguaje.
No era solo un ruido, era algo que trataba de comunicarse. Amelia, aterrada, dio un paso atrás. ¿Y si Marte no quiere que estemos aquí? ¿Y si esto es un castigo, una advertencia? Porter, quien había sido siempre el líder, el decidido, ahora miraba el abismo con los ojos llenos de duda. Se preguntaba si aquel planeta había estado realmente esperando a la humanidad, o si ellos eran poco más que una infección, una invasión de la que Marte intentaba deshacerse. De pronto, Ernst cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos. Marte no es enemigo. Solo busca unirse a nosotros. Es su forma de evolucionar. Porter se inclinó hacia él, sacudiéndolo, intentando que volviera en sí, pero Ernst solo seguía murmurando sobre la simbiosis y la comunión de las mentes. Aquello sonaba como una locura, pero en el fondo, Porter sentía que había algo de verdad en esas palabras. Era como si el planeta, de algún modo, estuviera intentando absorberlos, fundirse con ellos para convertirse en algo nuevo. Amelia y Jack comenzaron a sentir como el aire en sus trajes se volvía más denso, más pesado. Los monitores mostraban lecturas inusuales, una mezcla de oxígeno y algo más que no lograban identificar. Porter vio cómo la sustancia oscura comenzaba a rodearlos de nuevo, como si se estuviera preparando para engullirlos. «Tenemos que salir de aquí», dijo Porter, pero Ernst se negó a moverse. Jack lo miró con desesperación, pero Ernst, con una sonrisa calma y resignada, simplemente respondió, «Tal vez, esto es lo que Marte siempre ha querido, que seamos parte de él». Antes de que pudieran detenerlo, Ernst se arrojó al cráter, desapareciendo en la negrura. Amelia gritó, pero el eco fue absorbido por el vacío. Porter sintió un golpe en el estómago, pero sabía que no había vuelta atrás. Corrieron hacia la base, sin mirar atrás, el corazón latiendo en sus oídos. Sabían que lo que los esperaba dentro no sería más seguro, pero al menos les daba la ilusión de refugio. Sin embargo, algo dentro de ellos había cambiado, ya no veían a Marte como un planeta para conquistar, sino como algo más, algo que respiraba y que tal vez, solo tal vez, había comenzado a reclamar lo que creía suyo. De vuelta en la base, Porter, Amelia y Jack intentaron normalizar sus respiraciones, aunque el aire dentro de sus trajes parecía cada vez más pesado. Ernst ya no estaba con ellos, y su última visión de él cayendo al cráter seguía rebotando en sus mentes. La idea de volver a la Tierra se había convertido en una especie de fantasía absurda, sabían que, en lo profundo, algo los vigilaba, y que, tal vez, la Tierra ya no era una opción. Mientras se quitaban los trajes, el zumbido de la base se tornó en un silencio incómodo, roto solo por sus jadeos y la vibración continua que parecía emanar desde las paredes, como si la estructura misma estuviera empezando a formar parte de Marte. Los sistemas habían colapsado, y las luces oscilaban, volviéndose tenues en intervalos irregulares. Se miraron entre ellos, buscando algo de la fuerza que habían tenido al llegar a Marte, pero solo hallaron rostros agotados y miradas desoladas. Porter, forzando la voz en medio de la tensión, dijo, esto es más grande que nosotros. Debemos documentarlo. Si alguien encuentra la base en el futuro, tiene que entender lo que ocurrió aquí. Amelia asintió, aunque no parecía convencida de que alguien más llegara a Marte alguna vez. Jack comenzó a escribir en su diario digital, pero sus palabras se sintieron vacías, inadecuadas. ¿Cómo describir el horror, la pérdida, el desmoronamiento mental que sentían? Fue entonces cuando las voces regresaron, primero en susurros, pero esta vez mucho más claras. Las escucharon no solo en sus mentes, sino resonando desde cada rincón de la base. Los sonidos parecían entremezclarse con las voces de personas que habían dejado en la Tierra. La madre de Amelia, el mentor de Jack, incluso el propio Porter escuchó la risa de su hija, pequeña y encantadora. Aquellas presencias fantasmales parecían estar allí, en el mismo aire que respiraban. Esto no es real, murmuró Amelia, con los ojos llenos de lágrimas, mientras escuchaba la voz de su madre, fallecida hacía años. Es solo una ilusión.
Jack intentó mantener la cordura, pero aquellas voces parecían tan auténticas, tan llenas de vida, que era imposible ignorarlas. Porter, tratando de sobreponerse a la visión de su hija, se dirigió a las consolas de control, buscando algo de lógica, algo que pudiera recordarles que todo era una alucinación. Pero la pantalla frente a él solo proyectaba sombras en movimiento, figuras sin rostro que parecían observarlos, evaluarlos. ¿Qué quieres de nosotros?, gritó Porter, su voz quebrada y cargada de desesperación. Nadie le respondió, pero las sombras parecieron retorcerse, como si la pregunta hubiera tocado algo profundo, algún instinto primario en aquella presencia invisible. De repente, una figura comenzó a materializarse en el centro de la sala, formada por aquella sustancia negra que ahora les resultaba tan familiar. La figura era amorfa al principio, pero poco a poco tomó forma humana. La imagen fluctuaba, descomponiéndose y recomponiéndose como un holograma defectuoso. Era Ernst. O algo que intentaba ser Ernst. La forma los miraba con una mezcla inquietante de familiaridad y frialdad, como si comprendiera sus pensamientos, a la vez, los considerara insignificantes. Nosotros, somos Marte, dijo, en una voz que resonaba en múltiples tonos, algunos más profundos, otros más agudos, como si múltiples voces hablaran al unísono a través de Ernst. ¿Qué significa eso?, preguntó Jack, casi sin aliento. Sabía que estaba hablando con algo que excedía cualquier comprensión científica, pero necesitaba respuestas, cualquier cosa que pudiera darles sentido. La figura parecía reflexionar, como si aquel simple concepto de explicación fuera extraño para ella. Ustedes no comprenden. Llegaron aquí con la intención de conquistar, de entender, pero nosotros existimos mucho antes de que ustedes soñaran siquiera con mirar hacia las estrellas. Somos el origen, el final y todo lo que existe entre ambos. Porter intentó controlar el temblor en sus manos mientras hablaba. Si no quieren que estemos aquí, díganlo. Nos iremos. ¿Irse? La figura distorsionada de Ernst dejó escapar una risa que resonaba como metal rasgado. No pueden irse. Desde el momento en que pusieron un pie en Marte, se convirtieron en parte de nosotros. No hay regreso, solo hay evolución. Amelia dio un paso atrás, horrorizada. ¿Evolución? ¿Qué estás diciendo? La figura de Ernst los miró, su rostro fantasmagórico contorsionándose en una expresión que casi parecía compasión. Marte no es un lugar. Es un estado. Una mente. Y ustedes han despertado algo que yace profundo, una conciencia que no necesita cuerpos, una unidad que lo abarca todo. Pero para entendernos, deben renunciar a lo que son. La oscuridad en la sala pareció intensificarse, y Porter sintió un tirón en su mente, como si algo tratara de entrar en sus pensamientos, de extraer sus memorias y emociones. Jack comenzó a temblar, sus manos aferradas a los costados de su cabeza, luchando contra el torrente de imágenes, recuerdos, voces, todo un caos mental que lo sobrepasaba. Amelia trataba de mantenerse fuerte, pero las lágrimas surcaban su rostro, su resistencia desmoronándose poco a poco. Porter, luchando por mantener la cordura, trató de razonar con aquella entidad, aquella figura que ahora se acercaba a ellos, imitando la familiaridad de Ernst. Por favor, si realmente eres Marte, déjanos en paz. Permítenos entender sin perder lo que somos. Para comprender, debes fundirte, respondió la figura, su tono sin emociones, casi como una sentencia. No se puede conocer sin formar parte. Lo que ustedes llaman individualidad no es más que una ilusión temporal. En un último esfuerzo de supervivencia, Porter gritó, no aceptamos tu fusión. Vinimos a explorar, no a ser asimilados. La figura distorsionada dejó escapar un sonido que podría haber sido una risa, pero cargada de un eco sobrenatural y profundo. No hay elección. Solo hay un destino. La vida en Marte es unidad, y ustedes, pronto lo serán también. Con esas palabras,
la figura comenzó a desvanecerse, dejando tras de sí una estela de sombras. Los tres se miraron en silencio, incapaces de procesar completamente lo que acababan de escuchar. El miedo y la desesperanza los consumían, pero sabían que la opción de escapar se hacía cada vez más lejana. La base volvió a quedar en silencio, pero el eco de aquellas palabras retumbaba en sus mentes, como si la entidad, Marte mismo, no los hubiera dejado realmente. Sabían que el tiempo se agotaba, y que lo que les esperaba en los próximos días podría significar el final de todo lo que creían ser. El silencio dentro de la base era casi palpable, como si la atmósfera misma conspirara para aplastarlos. Porter, Amelia y Jack no podían sacudirse la sensación de que la estructura que los rodeaba ya no era su refugio, sino un ser vivo observándolos, una extensión de Marte mismo. Y Marte, tal como les había advertido aquella cosa con el rostro de Ernst, no les permitiría regresar a la Tierra tal como habían llegado. La primera señal de que algo iba muy mal fue el frío. La temperatura en la base comenzó a descender de forma inexplicable, y pronto se hizo evidente que no se trataba de una simple falla en los sistemas de calefacción. Era como si el aire fuera drenado de energía, como si alguna fuerza invisible estuviera succionando el calor y transformándolo en vacío helado. «Es otro ataque», murmuró Jack, frotándose las manos en un intento inútil de conservar el calor. «Una forma de debilitarnos hasta que no podamos resistir». Porter lo miró con expresión sombría. En su interior, sabía que la pregunta de Jack tenía una respuesta mucho más profunda y aterradora. Marte, o aquello que se manifestaba en él, no necesitaba debilitarlos. Solo estaba moldeándolos, llevándolos hacia un estado de aceptación, de rendición. Algo muy dentro de Porter comenzaba a entender que resistir era inútil, pero se negaba a abandonarse a esa idea. Amelia, visiblemente afectada, intentaba mantener el control, aunque era evidente que cada paso les costaba más. «Aún tenemos que averiguar qué pasó en el cráter», dijo con una voz débil. «Tal vez haya algo ahí, algún tipo de explicación». El grupo se preparó con dificultad para lo que podría ser su última caminata en Marte. No sabían si regresarían a la base ni si sus cuerpos soportarían el camino en esas condiciones. Pero algo en su instinto, algo que se sentía como una atracción magnética, los empujaba hacia ese lugar, como si el propio planeta estuviera dibujando un camino invisible hacia el cráter. La caminata fue silenciosa, y el paisaje a su alrededor se tornó cada vez más hostil, con la tierra marciana pareciendo retorcerse bajo sus pies, como si protestara ante su avance. Al llegar al borde del cráter, el viento comenzó a soplar con fuerza, un fenómeno inusual en Marte. Era como un lamento profundo que resonaba en sus trajes y en sus mentes. Porter y los demás observaron el vacío oscuro y profundo que se extendía ante ellos, una herida abierta en la superficie marciana, un pozo que parecía sin fondo. Y, desde el fondo de esa oscuridad, emergió una especie de zumbido, un sonido apenas perceptible, que los rodeaba y los hacía sentir observados, estudiados. Jack, arrodillado al borde del cráter, miraba hacia abajo con una mezcla de fascinación y miedo. Esto no es solo un cráter. Es algo más. Es un portal. Una entrada. Su voz era apenas un susurro, pero las palabras golpearon a Porter y Amelia con la fuerza de una revelación. De repente, una serie de destellos surgieron desde el interior del cráter. Eran como explosiones de luz, relámpagos que iluminaban la negrura profunda, cada uno proyectando sombras que parecían extenderse y retorcerse en formas incomprensibles. Porter sintió que su mente se rompía en 1000 pedazos, era como si cada destello cargara consigo un pedazo de conocimiento. Una visión, una verdad ancestral que él no estaba preparado para entender. Los tres cayeron al suelo, sintiendo como sus cuerpos eran empujados hacia abajo, como si una gravedad diferente y aplastante se estuviera generando en el cráter. Porter luchaba por respirar. Su mente llena de visiones que no podía procesar, imágenes de civilizaciones antiguas, de seres que parecían más ideas que formas, de inteligencias que no respondían a ninguna lógica humana.
Era una cascada de información, un diluvio de comprensión que le destrozaba desde dentro. Amelia logró alzar la cabeza y vio algo que casi la hace gritar de terror. La figura de Ernst, o lo que alguna vez fue Ernst, se elevaba desde el cráter, envuelta en aquella sustancia negra, sus rasgos desfigurados en una mueca antinatural. Era una mezcla de lo humano y lo alienígena, una forma que parecía fluir y cambiar con cada segundo, como si estuviera atrapada entre dos mundos. Ernst, ¿qué te hicieron?, susurró Amelia, sin esperar realmente una respuesta. La figura de Ernst la miró, y en su rostro se dibujó una expresión que podía ser reconocida como pena, pero no era del todo humana. No fue algo que hicieron. Es lo que soy ahora, lo que todos somos ahora, si ustedes lo permiten. Jack retrocedió, su mente tratando de bloquear la realidad que veía, pero Porter no podía apartar la mirada. Algo en Ernst, o en la cosa en que se había convertido, lo llamaba de una forma casi hipnótica. Ven. Porter, dijo Ernst. O aquella voz que ahora hablaba en su lugar. Este es el siguiente paso. El fin de lo que eran y el principio de lo que siempre fueron destinados a ser. Marte no es solo un planeta. Es un ser, un concepto. Algo que aguarda para ser comprendido, vivido, en ustedes. Porter sintió un impulso irracional de moverse hacia el cráter, de dejarse llevar, pero Amelia lo sujetó con fuerza. No, Porter. No podemos rendirnos a esto. Somos humanos, no somos parte de Marte. La figura de Ernst pareció vibrar. Como si las palabras de Amelia generaran algún tipo de reacción. La humanidad es una etapa, dijo aquella voz distorsionada. La individualidad es un juego. Al final, toda vida se une, toda conciencia converge. Marte es el siguiente paso. Porter se debatía entre la lógica y una atracción irracional. Sus pensamientos se entremezclaban, y sentía como la idea de rendirse le atraía cada vez más, como su humanidad comenzaba a difuminarse con cada palabra de Ernst. Pero la voz de Amelia, sus manos firmes sobre su brazo, lo mantuvieron anclado, lo hicieron recordar lo que había sido, lo que aún quería ser. De pronto, el cráter emitió una explosión de energía que los empujó hacia atrás. Porter, Amelia y Jack quedaron tendidos en el suelo, sintiendo como aquella fuerza invisible les arrebata cualquier rastro de voluntad. Era como si el planeta mismo intentara fundirlos en su esencia, disolver su individualidad en un solo ser colectivo. Amelia, usando la última chispa de su fuerza, logró alzar la voz. No seremos parte de esto, no perderemos lo que somos. Su grito fue un último acto de desafío, una chispa de humanidad que Marte intentaba extinguir. En ese momento, la figura de Ernst comenzó a desvanecerse, como si las palabras de Amelia hubieran perturbado aquel vínculo. Las sombras se retiraron lentamente, dejando un silencio ominoso. Porter, jadeando y sintiendo el frío volver a su cuerpo, comprendió que el final estaba cerca. Marte no iba a dejarlos ir fácilmente, pero quizás todavía quedaba una oportunidad, una última posibilidad de resistir. Tenemos que volver, susurró Porter, la determinación regresando a su mirada. Amelia y Jack asintieron, y juntos emprendieron el camino de regreso a la base, sabiendo que la lucha aún no había terminado. El camino de regreso a la base fue un caos silencioso. Porter, Amelia y Jack, destrozados física y mentalmente, avanzaban como autómatas, empujados por el instinto de supervivencia que aún ardía débilmente en sus cuerpos. Cada paso se sentía como un desafío a Marte, una negación de aquella voz que buscaba absorberlos, quebrar su humanidad. El suelo rojo, el viento seco y la desolación del paisaje les parecían cada vez más hostiles, como si el propio planeta tratara de impedirles volver. Al llegar a la base, encontraron las luces parpadeando y las comunicaciones muertas. La base se sentía vacía, como si los muros hubieran absorbido toda la energía, como si el lugar mismo estuviera agotado, al borde del colapso. Porter, con las manos temblorosas, activó la consola principal y comprobó los sistemas.
Los niveles de oxígeno habían disminuido drásticamente, y el generador apenas soportaba la carga básica. La base estaba a solo horas de quedarse sin energía. ¿Cuánto tiempo crees que nos queda, Porter?, preguntó Jack. Su voz era una mezcla de agotamiento y desesperanza. Tal vez menos de un día, respondió Porter, mirando a Amelia y a Jack. Necesitamos hacer algo. Si dejamos que Marte nos tome, nadie sabrá lo que pasó aquí. Nadie sabrá qué es en realidad este planeta. Amelia, tras un momento de silencio, sugirió un último plan. Tenemos que activar la baliza de emergencia, enviar toda la información que hemos recopilado. Será nuestra única manera de que alguien allá en la Tierra sepa la verdad, aunque nosotros, su voz se apagó en un susurro, consciente de que quizás no sobrevivirían para ver las consecuencias de sus acciones. La baliza estaba en la parte exterior de la base, a unos cientos de metros, en un área que el último temblor había dejado inestable. Porter sabía que al activar esa baliza, las probabilidades de ser rescatados eran mínimas, pero también comprendía que no se trataba de ellos, se trataba de advertir, de dejar un rastro, de permitir que la Tierra conociera la naturaleza de Marte. Salieron juntos, soportando el peso de la atmósfera enrarecida y el frío cortante, como si el planeta les mordiera la piel. Al llegar a la baliza, Jack luchó por conectarla a la consola portátil. Las manos le temblaban tanto que Amelia tuvo que sujetarlo, intentando darle la estabilidad que ya ninguno de ellos poseía. Con un esfuerzo final, Jack activó el sistema y comenzó a cargar los datos de su misión, las grabaciones de Ernst y la información de aquel cráter que parecía un portal a otro mundo. Mientras lo hacía, sintieron una presencia a su alrededor. La sombra de Ernst, o lo que quedaba de él, se alzó a pocos metros, observándolos con sus ojos vacíos y penetrantes. Parecía triste, incluso compasivo, como si reconociera la valentía de sus antiguos compañeros, pero también la inevitabilidad de su destino. No podrán huir, dijo la figura, en una voz que era un eco del viento y el silencio de Marte. Ninguno de ustedes saldrá de aquí como humano. Marte no los dejará ir, porque ya son parte de él. Todo lo que han hecho, cada paso, ha servido para prepararlos, para entender el siguiente paso. Porter, sintiendo que se ahogaba en el traje, miró directamente a Ernst. Puede que no sobrevivamos, pero la Tierra sabrá de ti, de lo que realmente eres. No sabía si sus palabras tenían sentido, si la figura que tenía enfrente era realmente Ernst o solo una sombra de su conciencia atrapada en un ciclo interminable. La figura de Ernst se disolvió en el aire, pero no sin antes dejar un último mensaje en sus mentes. Una advertencia, un susurro que calaba hasta los huesos. Marte no es un lugar, es un ser. Todo aquí respira, piensa y se adapta. Ustedes son los invasores, pero Marte siempre encuentra la manera de transformar, de hacer suyo a quien lo toca. Prepárense para dejar de ser. La transmisión de emergencia se completó. La señal de la baliza se iluminó en un último destello antes de enviar un pulso hacia el espacio, un rayo de información que tal vez, algún día, llegaría a la Tierra. Exhaustos, Porter, Amelia y Jack permanecieron allí, viendo la baliza parpadear por unos instantes hasta que se apagó. Un mensaje en la consola les confirmó la transmisión, pero el alivio fue efímero. De vuelta en la base, el tiempo comenzó a desdibujarse. Porter y los demás se veían atrapados en momentos de lucidez y de alucinación, donde las paredes parecían respirar, y el suelo se movía bajo sus pies. Marte los absorbía, y ellos lo sentían en su piel, en sus pensamientos, en sus recuerdos. La presencia de Marte, aquella fuerza intangible, se filtraba en sus mentes, cambiando sus ideas, mezclando sus emociones hasta que sus individualidades comenzaban a desvanecerse. Amelia fue la primera en notarlo. Miró a Porter y sintió que no era solo su compañero, era una extensión de ella misma, como si sus pensamientos se hubieran fundido en una sola conciencia. Intentó hablar, pero sus palabras eran un eco vacío, como si su voz ya no fuera solo suya.
Jack también se dio cuenta, y una especie de paz comenzó a envolverlo, como si estuviera entrando en un sueño sin final. Finalmente, Porter se recostó contra una pared, exhausto. Sus ojos se cerraron lentamente, y sintió como una oscuridad suave lo envolvía, una oscuridad que no era hostil, sino tranquilizadora, como un abrazo. Su último pensamiento fue una mezcla de recuerdos difusos, de su vida en la tierra, de sus sueños, de sus miedos. Pero esos pensamientos ya no le pertenecían solo a él, eran compartidos, esparcidos, absorbidos por algo mucho más vasto. Horas después, la base quedó en silencio. El sistema de soporte vital dejó de funcionar y el último rastro de energía se apagó. En el exterior, la superficie marciana seguía tan inmóvil y desolada como siempre, ajena a los dramas humanos que se habían desarrollado en sus entrañas. La baliza de emergencia enviaba su señal débil al espacio, un susurro que se perdería entre las estrellas. Años más tarde, un equipo de exploración finalmente recibiría aquella señal y seguiría el rastro hasta la base. Al entrar, no encontrarían cuerpos, ni rastros de Porter, Amelia o Jack. Solo sus trajes, vacíos, dispuestos en el suelo como si sus ocupantes se hubieran desvanecido en el aire. Sin embargo, en las paredes, en el suelo, en el propio polvo marciano, los científicos detectarían una anomalía. Una presencia casi imperceptible, una esencia que no era humana, pero que tampoco era completamente alienígena. Y mientras los nuevos exploradores instalaban su equipo y se preparaban para la misión, alguien, en un momento de soledad, escucharía un susurro. Un susurro que venía de las paredes, del viento, de la misma tierra roja. Un susurro que parecía una advertencia, una bienvenida y un recordatorio. Marte no es un lugar. Marte es un ser. Bienvenidos.